Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga desde casa. El Señor esté con ustedes. Yo espero que estés en un tiempo de verdad dedicado a escuchar, atento a lo que se transmite en las conferencias basadas en la palabra de Dios. Tenemos una vida muy activa y, como dice la palabra de Dios, pocas son fructíferas. Y cuando algo es muy importante, creo que merece que tengamos la atención completa a ello. Amén. Así que yo te pido que silencies el celular, si es que estás viéndolo por una computadora, que no tengas televisiones o cualquier otra distracción para poder recibir la administración que el Espíritu Santo, estoy convencido que ha preparado para el día de hoy, para tu vida. Agradecemos todas las plataformas y a las personas que escuchan en línea y fuera de línea, porque sabemos que la palabra de Dios llega en el momento preciso para cada persona. Así que, sin más, amados hermanos, yo te invito a ponernos en oración y que sea el Espíritu de Dios quien es el que trae el discernimiento para entender las cosas espirituales, porque dice la palabra de Dios que para los que no han recibido a Cristo, para ellos es una locura y no lo pueden entender. Pero tú, que has sido llamado a conocer a Dios y que tienes el Espíritu de Dios, vamos a ponernos en oración para que sea Él el que traiga revelación en nuestro espíritu y ministre en nuestra alma y nuestra mente. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, te damos gracias por los tiempos que vivimos, porque a pesar de tanta adversidad, nos hace más sensibles, Señor, a buscar tu ayuda y tu protección, mi Dios. Te damos gracias porque nos has llamado por gracia solamente a acercarnos a ti, a conocerte, a disfrutar, Señor, de los privilegios que da el tener tu presencia cerca de nosotros. Y, Señor, te damos gracias por todas las personas que hoy escuchan esta conferencia. Ten misericordia de cada uno de ellos y, Padre, ábreles el discernimiento espiritual para que lo que escuchen lo entiendan, Padre, y lo que lo entiendan, Padre, sea aplicado a su diario vivir. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, y te pedimos que sea tu santa presencia, tu Espíritu Santo, el que tome estas palabras, Señor, y el que las transforme, Señor, para vida eterna, para cada persona que escucha, Señor, y que tiene hambre y sed de conocer más de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues el día de hoy, amado hermano, quiero comenzar con algunos datos importantes. El título de la conferencia se titula Mundo Espiritual, y tenemos que hablar de esto porque estamos tan arraigados en vivir solamente el mundo físico, la primera dimensión, ¿verdad?, de lo material, de lo físico, que descuidamos algo que la Biblia nos habla desde Génesis, que toda la creación, ¿verdad?, fue resultado primeramente de lo que hubo en el mundo espiritual, y esto no es ciencia ficción. Y a partir de la conferencia vamos a poder explicar cómo existen los ángeles, cómo existen los demonios, cómo existen los ángeles caídos, cómo existen los objetos no identificados llamados ovnis, y que para nosotros ya no son no identificados, están perfectamente identificados. Vamos a comentar también de temas muy importantes respecto a lo que hace esta coalición, ¿verdad?, ese choque de guerras en un terreno espiritual, y que hoy, en los tiempos que vivimos, debemos estar más listos y más preparados para prepararnos en ese terreno que muy pocas veces accesamos, ya sea por ignorancia, ya sea por cambio de prioridades, por el afán que nos da la misma vida, la sinergia, y descuidamos la área más importante que tiene el ser humano, que es el área espiritual. Déjame compartirte rápidamente, ¿verdad? Hay varias notas, las puedes consultar en internet. Simplemente la Organización Mundial de la Salud dictamina, ¿verdad?, como la principal causa de muerte en personas menores de 29 años, es decir, desde jóvenes de 12 años a 29 años, el suicidio. Y hoy estamos lamentando la pérdida de un ser querido, de un pariente de un ser querido, ¿verdad?, en la congregación,
que a sus escasos 17 años una muchachita se suicidó, se ahorcó, y desafortunadamente, amado hermano, esto es algo que ya es común, no solamente en el mundo, sino principalmente, ¿verdad? Ahora que vivimos en México, lo estamos viendo en México, ahí lo puedes tú revisar, ¿verdad? De periódicos serios, de información seria, acabo de citar el reporte de la Organización Mundial de la Salud, donde nos hablan que el suicidio es una de las muertes que está sacudiendo a toda la juventud en el globo terráqueo. Muchas veces uno se pregunta por qué la gente tiende a tomar esas decisiones tan difíciles, tan trágicas, tan trascendentales. Muchas veces piensa uno que no está consciente, otros piensan que es un momento de desesperación, pero a la luz de la palabra de Dios, hoy yo espero que el Espíritu Santo nos ministre y nos muestre cómo todo ser humano esté expuesto a este tipo de situaciones. Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Jesús complementa y dice: yo he venido para que tengas una vida y la tengas en abundancia. Entonces, hoy vivimos un mundo muy distraído, un mundo donde, lo comentamos en otras conferencias, hay dos pilares grandes que está sacudiendo toda la humanidad de los tiempos actuales. Una parte es el placer y otra parte es el dinero. Y todo se está moviendo en el globo terráqueo sobre esos dos pilares que van en conjunto, ¿verdad? Para poder desviar a la gente a la salvación que Jesucristo vino a establecer en la tierra con su propia vida. Así que, sin más, amados hermanos, vamos a situarnos en el texto de Efesios capítulo 6. Si me acompañas, por favor, al libro de Efesios capítulo 6. Y vamos a ubicarnos en el versículo 10. Efesios 6:10 dice la palabra de Dios en el texto que va a ser nuestra base de la conferencia el día de hoy así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, cómo debo hablar. Amado hermano, esta palabra nos debe situar y ubicarnos, ¿verdad?, en el contexto, en la exégesis, en el fundamento que es este libro maravilloso que es espiritual, ¿verdad? La palabra de Dios es un libro hermoso que te puede hablar de física, te puede hablar de química, te puede hablar de astrofísica, te puede hablar de biología, te puede hablar de genética, de historia, de literatura. Es un libro hermosísimo que los eruditos, ¿verdad?, han podido entender que este es un libro no escrito por hombres, por tanta sabiduría que hay, por tantas profecías que se están cumpliendo, ¿verdad?, y se han cumplido a través de los años. Y este libro nos lleva, amado hermano, a analizar y a detenernos en que no estamos, amados hermanos, viviendo
en un plano únicamente físico, ¿verdad? Grandes hombres como fue Albert Einstein, Isaac Newton, que estudiaron todo el comportamiento de lo que desde su perspectiva podían tener, vieron teorías que se han dado congruencia de la teoría de la relatividad, de la teoría, ¿verdad?, de los tiempos, en fin, y podemos ver, amados hermanos, que efectivamente nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿verdad?, en un mundo físico, que interactuamos con un cuerpo físico, pero también interactuamos con un mundo espiritual que no podemos ver, que no podemos oír, que no podemos palpar con nuestros sentidos físicos, pero que está operante, que es activo, que tiene una interactividad fuerte sobre el mundo físico, puesto que el mundo físico, como dice la palabra de Dios en Génesis, fue creado como consecuencia del mundo espiritual. Y tenemos también una dimensión celestial, ¿verdad? Hoy cada vez no podemos dejar ya de entender de que existen, ¿verdad?, vidas que vienen de fuera del globo terráqueo, y que existe toda esta situación, y tenemos que entender que hay una vida celestial activa, ¿verdad? Celestial porque es del celeste, de los cielos, y es real, amado hermano. En pleno siglo XXI hemos visto cantidad de testimonios, algunos maquillados, algunos falsos, pero muchos reales, de la existencia de seres, ¿verdad?, que han venido y siguen viniendo al planeta Tierra. Tal es el caso de últimamente de descubrimientos que se han hecho al abrir, ¿verdad?, algunas pirámides ahí en Egipto, algunos sarcófagos, han sacado algunas reliquias que han podido identificar, y se ven con mucha claridad, ¿verdad?, figuras de seres que definitivamente, como los parados de Tula, que se ven con estructuras como si estuvieran armados de cascos, de armas que en esa época era imposible que pudieran estar. Hemos hablado también y hemos analizado a través de los años cómo las pirámides que se tienen en Yucatán, con las pirámides de Machu Picchu y las pirámides de Egipto, ¿verdad?, y todas estas situaciones, como las edificaciones que se han hecho en esos lugares, increíblemente no podemos, y los eruditos han descifrado que definitivamente no fueron creadas por seres humanos. Por la tecnología que en su momento se tenía, era imposible que rocas de más de 30, 50 toneladas cortadas como si fuera con un rayo láser a la perfección, pudiese haber existido, y cómo las coyunturas arman perfectamente, y sobre todo la edificación. Vemos ese tipo de tonelajes, vemos nada menos aquí en el Bellas Artes, en Italia, en Niza, y vemos tantas edificaciones pesadas como el subsuelo cede a través de los años, y en esa época cómo pudieron ver tenido esos estudios del suelo tan exactos para soportar ese tonelaje, ¿verdad?, y mantenerse inerte, y no digamos en Machu Picchu, donde ya ni siquiera unas zonas planas, sino sobre la misma montaña edificadas estas construcciones majestuosas, que además de todo el peso y además de la arquitectura y de la ingeniería que tiene todo esto, tienen una protección muy especial. Yo por lo menos en mi casa, yo impermeabilizo cada 3, 4, 5 años, porque si no impermeabilizas, todo el desgaste sobre las estructuras, ¿verdad?, va dejando de ir por la oxidación de los cuerpos y por todo el medio ambiente. Y las pirámides tienen más de 4.500 años edificadas y sin desgaste alguno. Entonces hay materiales que están ahí, ¿verdad?, que son de civilizaciones muy antiguas, que es increíble que puedan haber sido construidas por seres humanos. Podemos ver cómo eran avanzados, no nada más hasta determinar el calendario de 365 días del año, han sido avanzados en cuanto a las constelaciones, en cuanto a las astrologías, en fin, y que era imposible, amado hermano, que desde ese entonces pudiesen ver existido ese avance tecnológico. Entonces estamos parados realmente en pleno siglo XXI
con que la humanidad, como dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis ya existía una población en la tierra, ¿verdad? Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Eso se le llama el mundo preadámico, ¿verdad? Antes de Adán había ya seres que ha creado Dios y que estaban habitando la faz de la tierra y la dejaron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, desordenada y vacía, hasta que Dios volvió a darle forma y creó al ser humano a imagen y semejanza de él. Entonces, todo lo que estamos hablando, hermano, tenemos que empezar a entender, y ahora vamos a hacer un énfasis muy claro. Hay una diferencia grande en lo que son los ángeles caídos, como dice Ezequiel 28, ¿verdad? Y lo dice Isaías 14. Son muy diferentes los ángeles caídos a los demonios. Aquí en Efesios 6 nos dice con mucha claridad, ¿verdad?, que en el versículo 12 no tenemos lucha contra sangre ni carne, y empieza a hablar de una estructura jerárquica, y dice primeramente que estamos en contra de principados y potestades. Los principados son ángeles caídos, que vamos a hablar un poco de eso, que fueron desterrados de la presencia de Dios por Lucifer, ¿verdad?, siguiendo a Lucifer. Y son dominios espirituales que se centran en todo un continente, ¿verdad? En todo América, en todo Asia, en toda Europa, en todo África. Y esos principados, que son ángeles caídos, han hecho y deshecho, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que hoy en día padecemos. Y ahorita lo vamos a explicar con mayor denuedo y determinación. También existen, ¿verdad?, los gobernantes. México tiene un gobernante, ¿verdad? Guerrero tiene un gobernante, Costa Rica tiene un gobernante, Canadá tiene un gobernante. Es otro nivel que le reporta a los principales y que son ángeles caídos también, que tienen una encomienda muy clara de parte de Satanás para poder cumplir lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene, es decir, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y hoy vemos lastimosamente cómo la sociedad está yéndose cada vez más destruida, ¿verdad? Más llevada por las cosas que no edifican en sus vidas, con engaños, con mentiras, como son las religiones, como son tantas sectas, y sobre todo, amado hermano, como son distractores, como el dinero y como los placeres. Y todo esto, amado hermano, y ves cómo el tejido social en el siglo XXI está diluido. El valor de la familia, que es la base de una gran sociedad, está siendo atacada con leyes abortivas, está siendo atacada con la aprobación de las relaciones del mismo sexo, y lo único que están menguando es precisamente la procreación de los seres humanos. Y en otros lados, amado hermano, la gente se muere de hambre. Hoy vemos y estamos sufriendo todavía los resultados de una guerra fría que ya hay en el mundo, ¿verdad? Y este virus que ha afectado a tantas personas en el mundo, como fue lanzado por el hombre, no por accidente, con toda la intención y el dolo de poder matar. Entonces, Juan 10:10 se cumple: ha venido a matar, ha venido a destruir, ¿verdad? Y ha venido a matar, destruir y a robar. Y mucha gente no se ha dado cuenta que ya se le ha robado su paz, que ya se le ha robado su fe, que ya se le ha robado su esperanza, que ya se le ha robado el amor por la vida, que ya se le ha robado, ¿verdad?, la relación con sus hijos. Es increíble, amado hermano, las estadísticas tan crueles que estamos hablando. 29 años hacia abajo, la principal causa de muerte es el suicidio. O sea, ¿cómo es posible que una persona en plena comienzo de vida atente contra su vida? Entonces, no hay otra explicación más que hay intervenciones, ¿verdad?, de gente, de seres ajenos a la voluntad, porque déjame decirte que una parte de simiente natural del ser humano es vivir. Es decir, oye, el ser humano está hecho para vivir, y toda la gente queremos vivir. Y estamos hechos para poder querer vivir y gozar de la vida. Y cuando viene un pensamiento de esos, pues definitivamente es obra de Satanás.
Estamos viviendo un mundo de mucha violencia, ¿verdad? No nada más en la Ciudad de México, estamos viendo que ya en varios lados toda la gente está violenta, toda la gente arremete contra su prójimo, y esas situaciones que se están viviendo, amado hermano, no son otra cosa más que provocadas por ese plan satánico, ¿verdad?, que hemos enfocado en el estudio del día de hoy. Así que esto está ocurriendo y hay una diferencia, ¿verdad?, a final de cuentas, de los ángeles caídos, que son principados, gobernantes, y luego viene contra huestes espirituales, las huestes espirituales que son demonios, y que vamos a ver cómo a través de la Biblia en el Nuevo Testamento se habla cantidad de pasajes como Jesús, para poder ayudar a las personas, expulsaba de sus vidas demonios. No son ángeles caídos, son huéspedes, es decir, son peones, ¿verdad? Son soldados rasos que van atacando desde niños pequeños hasta adultos, ¿verdad?, con varias situaciones en su vida que los desvía del camino de la vida. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y los desvía al camino de la mentira, ¿verdad?, de la muerte y de la tristeza y de la depresión, y eso es algo que hace precisamente estas huestes espirituales de las cuales Jesús habló en todos su caminar, y se hablan de los 4 evangelios. Entonces vamos a ver características, porque como iglesia de Cristo, como personas espirituales, como personas que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que entender que muchas cosas no suceden como deben de suceder en su alrededor, porque no hemos tenido a bien meternos en esa área donde se resuelven las cosas, que no es en el área física, no es en el área espiritual, no es en el área del raciocinio, sino es en el área espiritual, donde todas las cosas se originan y donde todas las cosas tienen sentido. Jesús nos enseñó a orar, Jesús nos enseñó a reprender a los demonios, Jesús nos enseñó a que esta vida física no lo es todo, y que hay una resurrección, y que hay demonios, y que hay maldad, pero que hay bienestar, hay cielo, hay Dios, y esto está escrito en este libro maravilloso que durante tantos años ha alumbrado la vida de muchos seres humanos. Así que, amado hermano, tenemos que en estos tiempos abrirnos, dejar la religión. Les he dicho, la religión no tiene nada que ver con el verdadero Dios. La religión engaña, la religión se desvía, la religión te lleva a hacer sacrificios, la religión te culpa, la religión te juzga, pero la relación con Dios te salva, la relación con Dios es amor, y la relación de Dios es vida y vida eterna. Así que tenemos que ser abiertos a lo que la palabra de Dios nos dice. Toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador y su Señor, en él mora el Espíritu de Dios. Y si mora el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios es el que te da el discernimiento y te da la capacidad de poder entender las cosas espirituales y poder entrar en ese terreno para resolver las cosas que en un plano físico es imposible de resolver. ¿Cómo puedes tú proteger el corazón de un niño o de un joven cuando crees que están bien y Satanás haciendo su obra al grado de llegar a un evento como el suicidio? Pues la única forma es echar mano de la armadura de Dios como hijo de Dios y pelear ahí en esa batalla y decirle a Satanás y reprenderlo para que tus hijos vivan confiadamente el ciclo de vida que Dios ha destinado sobre ellos. Eso es lo que la Biblia enseña para las personas que desean y que están abiertas a abrir su entendimiento para poder comenzar un caminar con el Señor espiritualmente hablando. Dile a tu hermano, si tú no crees en lo que dice la palabra de Dios, que la puedes oír, que la puedes leer, que la puedes entender, ¿cómo puedes creer en un Dios que no puedes ver, que no puedes palpar y que no puedes escuchar? Entonces, amado hermano, no puedes tú decir que crees en Dios cuando ignoras lo que dice la palabra de Dios. Así que tenemos que empezar a ser congruentes y que nuestra fe, que es una parte de la armadura de Dios, tenga un soporte, tenga un fundamento en la palabra de Dios, en los textos, para que no sea simplemente una creencia de tradiciones. Así que en ese tenor, amado hermano, entramos en Génesis 6 y nos encontramos un pasaje
impactante donde nos habla precisamente de todos estos seres que el día de hoy, ¿verdad?, están siendo más activos, ¿verdad?, porque ya llega el regreso de Jesucristo y entonces la sociedad se tiene que preparar porque va a llegar el rapto. Y ese rapto, ¿verdad?, va a ser de Jesús para todas las personas muertas y vivas y se van a ir al cielo con el Señor. Pero la gente que se queda aquí preguntará y dirá, ¿dónde se fueron? ¿A dónde están? Y bueno, pues entonces los ovnis, ¿verdad?, los extraterrestres ya vinieron por una camada de terrícolas y se los llevaron. Entonces, hoy está más activo, más abierto todo esto, ¿verdad? Ya hay testimonios de una persona que manejaba un jet impresionante. Se me gustó porque las personas que manejan jet militar no son ignorantes, son personas que estudian física, son personas que estudian la ley de la aerodinámica, es decir, son gente culta y que definitivamente no pueden subirse drogados a manejar un jet, no pueden subirse crudos a manejar un jet, no pueden venir con un estado de presión, hacen estudios, ¿verdad?, para manejar un arma de ese calibre como un jet. Y este hombre dio testimonio de que estaba dando un giro, ¿verdad?, en el globo terráqueo con una misión que habían encargado y estuvo seguido por objetos no identificados. Y él, cuando bajó, dio su testimonio. Hay algunos comentarios ya de la NASA aceptando que efectivamente hay objetos que vienen al globo terráqueo y vienen y van, ¿verdad? Pero para los cristianos ya no son objetos no identificados. Dile a tu hermano, para los cristianos sabemos bien que son seres espirituales, creados por Dios. Algunos son del lado del Señor, que son sus ángeles, y algunos son ángeles rebeldes que se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y estos tienen una facultad, como lo vamos a ver aquí, impresionante. Vamos a entender esta dimensión. Así que pon atención. Estate abierto, y dice la palabra de Dios en Génesis 6, y vamos a empezar desde el versículo 1. Génesis 6:1 dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Déjame hacer una pausa, amado hermano. Y la palabra hijos de Dios, como lo dice el libro de Job, lo dice Génesis, en el Antiguo Testamento son ángeles, ¿verdad? Vemos que no son seres humanos, lo revisamos con lo que leemos a continuación. Entonces esos ángeles, ¿verdad?, vinieron, y escucha bien esto, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Con seres humanos. ¿Qué pasó con esa mezcla entre seres celestiales y seres humanos? Y dijo Jehová, versículo 3, ¿verdad? No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120, y determina cuántos años vivirá el hombre. Y en el versículo 4 dice: habrá gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ahí está más clara, ¿verdad? Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pauta. ¿Qué engendraron los hijos de Dios? Es decir, los ángeles con los seres humanos, gigantes. Hubo seres especiales, ¿verdad?, con 6 dedos, no eran 5 dedos, ciertos mutantes que existieron. Uno de ellos fue Goliat, el que enfrentó a David, que era un hombre como de 3 metros. Hoy se nos hace increíble pensar un hombre de 3 metros. Cuando vas a ver a los basquetbolistas, el más grande creo que ha medido 2.20, y lo ves enorme, gente 60 centímetros más grande, en plenas facultades. En fin, podemos ver, amados hermanos, que hubo una mezcla. Entonces, los ángeles caídos son seres celestiales que pueden tener y cobrar apariencia humana, ¿verdad? Lo vemos cuando nuestro Señor baja con 2 ángeles a ver a Abraham, ¿verdad?, para caminar a destruir a Sodoma y Gomorra. Estos 2 ángeles que iban con Jesucristo comieron de lo que les dio Abraham, interactuaron con Abraham, y Abraham los vio como personas muy especiales, pero como hombres. Hablaban, eran hombres a la vista, ¿verdad?, interactuaban, y cuando fueron a destruir Sodoma y Gomorra, estos ángeles también interactuaron ahí con la ciudad de Sodoma y Gomorra,
metieron a Lot, porque aquellos estaban volteados a toda la homosexualidad, al disturbio, y estos ángeles, ¿verdad?, rescataron a Lot, y desafortunadamente no a la esposa, porque regresó, ¿verdad?, volteó atrás, y a las hijas de Lot. Entonces vemos la aparición de ángeles, ¿verdad?, que pueden cobrar apariencia, pero también vemos ángeles en Apocalipsis que puede estar parado en un hemisferio y en otro hemisferio enormes. Entonces la facultad de los ángeles pueden hacerse del tamaño que ellos quieren, y pueden hacerse visibles y pueden no hacerse visibles. El arcángel Gabriel, que bajó a anunciar a María, y el arcángel Miguel, que aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, peleando por el cuerpo de Moisés contra Satanás. Vemos que los ángeles son seres celestiales que no están limitados a las leyes físicas, porque son celestiales, ¿verdad? Ellos, la ley de la gravedad no tienen implicación, el traspaso de cuerpos no tienen aplicabilidad, puesto que son celestiales. Jesús, nuestro Señor, tenía también características de ese tipo de ser celestial, ¿verdad? Entonces, amado hermano, estos seres creados por Dios están activos, y desde muy antes interactuaban ya con el ser humano. Fíjate que allá adelante, amado hermano, también nos hablan que estos ángeles fueron los que enseñaron a las mujeres con las que tuvieron relaciones sexuales y procrearon. A ellos enseñaron las artes mágicas, y enseñaron muchas cosas ocultas, como el zodiaco, como las artes mágicas, ¿verdad? Enseñaron química, enseñaron astrología, enseñaron astronomía, y lo vas a poder encontrar en el libro de Génesis. Entonces, estos seres que interactúan con el ser humano, desde el Génesis 6, vemos que ya tenían interactividad y enseñanza con los seres humanos. Y por eso podemos empezar a entender cómo esas civilizaciones de hace muchos años podían haber estado tan avanzados hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay cosas que todavía nosotros, ni la maquinaria más grande levanta esa tonelaje como en las pirámides, y con una perfección como están hechas esas edificaciones, ¿verdad? Las piedras que están en Israel, las piedras que están en Inglaterra, esos símbolos perfectamente, las piedras perfectamente edificadas, tienen mucho que ver, amados hermanos, con la astrología, tienen mucho que ver con la astrofísica, y todo esto, amados hermanos, tiene ya más de 4.500 años. Entonces, a la luz de la Biblia nos enseña que los ángeles existen, que hay una interactividad, pero tenemos que observar, y vamos a Ezequiel 28, que hay ángeles buenos, y los ángeles que ya no son buenos se les llama ángeles caídos. Y tenemos que hacer énfasis diferente a los demonios. Hasta ahí estamos claros, es diferente los ángeles caídos a los demonios. Los ángeles caídos tienen un nivel jerárquico de principados, de gobernantes, y los demonios, ¿verdad?, son los soldados rasos, son la chusma, ¿verdad?, que está interactuando en la tierra y que tienen otra misión y otro encargo que vamos a estudiar con determinación. A ver, vamos a ver Ezequiel, capítulo 28, por favor. Amén. Ezequiel 28. Vamos a leer, amado hermano, desde el versículo 13, Ezequiel 28, 13. Y dice la Biblia así: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornenia, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbuncio, de esmeralda y de oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, la palabra querubín, ¿verdad?, es una de las jerarquizaciones en los seres celestiales. Grande protector, es un arcángel, ¿verdad? Grande protector,
yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjate dónde lo puso Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas, y perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. A ver, vamos a entender cómo se llamaba este ser. No es diablo, ¿verdad? Diablo significa engaño, ¿verdad? Acusador. Se llamaba Lucifer. ¿Cómo se llama? Lucifer, que significa ser de luz. Una de las cuestiones más hermosas, más perfectas que Dios creó fue a Lucifer. Dice la palabra de Dios que era perfecto. Era un ser celestial que Dios creó y que servía directamente en el monte de Dios. Es decir, era la persona directa para poder servir a Dios. Era impresionante. Dice la palabra de Dios que en su andar generaba alabanza impresionante. Pero este ser, como a los seres humanos, nos hizo Dios con un principio que se llama libertad de decisión. Y esos seres que hizo Dios, que no son robots, tuvieron libertad de decisión. Y en la libertad de decisión, este ser decidió rebelarse contra Dios, ¿verdad? Entró en él orgullo, entró en él envidia, entró en él traición, entró en él tantas cosas como hoy están pasando en los seres humanos, y fue desechado por Dios. Y como dice la palabra, ¿a dónde lo mandó? A la tierra, ¿verdad? ¿Dónde habita? En la tierra. Es un ser celestial y habita en la tierra, ¿verdad? Lo vamos a ver mencionado ahí en un pasaje en el Nuevo Testamento. Este ser no se vino solo, y se vino, dice la palabra de Dios, con la tercera parte de los ángeles que Dios había creado, ¿verdad? Es decir, lo siguió, hizo un complot, y varios ángeles que se rebelaron contra la autoridad de Dios lo siguieron, y son los llamados ángeles caídos, ¿verdad? Con toda la facultad de ángeles que han estado interactuando en el planeta Tierra. Ahora bien, también podemos observar, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento nuestro Señor interactúa, ¿verdad?, con este mismo ser en Mateo 4:10, que es Lucifer o Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4:10. Entonces, hay situaciones, amado hermano, que le queremos dar solución con nuestra capacidad física, con nuestras cualidades físicas, pero que definitivamente no se podrán llevar a cabo porque tienen un origen espiritual. La vida tiene un origen espiritual. Mateo 4:10 dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿quién fue el que atacó directamente a Jesucristo? No fue otro de los ángeles que siguieron a Satanás, a Lucifer, ni fueron demonios. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, le correspondía que lo atacara directamente Lucifer, ¿verdad? Jesús venció, amén, dice la palabra, que exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre él en la cruz.
Entonces Satanás creyó matar a Jesús, y lo que hizo Jesús fue arrebatarle a la muerte las llaves de la vida y triunfar sobre el plan diabólico de Satanás para dar comienzo a algo hermoso que todo cristiano creemos, que se llama, dile a tu hermano, resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Que volveremos a vivir. Me preguntaba hace rato el papá, oye, ¿y se levantarán los muertos? Dije, claro que sí, de eso se trata la Biblia, de eso se trata el nuevo pacto. Los muertos no mueren para siempre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Entonces podemos entender que esa es parte de la promesa de todo cristiano, de que a pesar que estés muerto, no importa si te quemaron, te comieron los tiburones, te enterraron, no importa lo que haya pasado contigo, vas a resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo y Jesús lo prometió. Así que entonces vemos al diablo directamente interactuando con Jesucristo. Entonces el diablo está activo en la tierra. Amén. Ahora bien, vamos a entender, ¿verdad?, que también como Él, hay otros que son los que le corresponden a los seres humanos. ¿Quiénes son los que están en contra de ti? ¿Quiénes son los que obstruyen tu felicidad? ¿Quiénes son los que obstruyen tu paz? ¿Quiénes son los que obstruyen tu plenitud? Jesús vino a dar vida y vino a darle en abundancia. Entonces, ¿por qué los seres humanos están viviendo como lo estamos viendo hoy en día? Y van de mal en peor. El ser humano es destructivo, todo lo que toca el ser humano lo deshace. Por mucho avance de ciencia y tecnología, ves cómo la sociedad va hacia atrás. Ya nos acabamos de ver la capa de ozono del Polo Norte y vemos cuántas especies de animales han desaparecido sobre la faz de la Tierra. Cómo hemos visto cómo el clima ha cambiado. Dios creó la perfección de la rotación de la Tierra, de la rotación del Sol. Todo ha sido perfecto. Dile a tu hermano, de la nada no nace nada. Dios creó perfección, pero el ser humano, con tanta situación, ha venido a destruir. Y detrás de esto hay demonios. ¿Cómo es posible que un padre pueda matar a un hijo? ¿Cómo es posible que un padre pueda violar a una hija? ¿Cómo es posible que haya tanto suicidio de gente joven que se quita la vida cuando están en la flor de su plenitud? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tanta maldad? Déjame decirte, amado hermano, no te centres en el hombre. A mí me ha pasado, me ha tocado como los vecinos, ¿verdad? No sé si te pase a ti, pero a mí, cuando los vecinos de momento de la nada arremeten contra mí, arremeten con críticas. Aquí nada menos donde estamos transmitiendo hay una casa al lado, ¿verdad? La otra vez me mandaron un mensaje que me callara a las 11 de la noche como si esto fuera muy estrondoso. La gente que está aquí puedes ver que sí es tan estrondoso el ruido. Como le conté, oye, no hago fiestas a las 11, 12 de la noche, no hago desmanes, no hago nada. Por favor, ¿qué es el tema? Entonces puedes ver cómo la gente, ayer nada menos iba, ¿verdad?, en camino en el auto, de momento un taxista de la nada se me cerró, se bajó, se le veían los ojos rojos, era un drogado, quería pelear y dije, ¿por qué me va a quitar mi paz? De la nada. Y pasan situaciones donde no podemos tener una explicación lógica que diario a diario están arremetiendo contra cada ser humano en la tierra. Y ves noticias espantosas de todo lo que diario se comete dentro del globo terráqueo. Así que, amado hermano, tenemos que entender, como dice Efesios 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dile a tu hermano, no es la lucha en la vida, en lo físico, en el trabajo, en la profesión, en la familia, en la economía. La lucha no es contra ello. La gente está equivocada. La gente cree que la lucha es contra lo que se está presentando y entonces creen que lo van a solucionar cambiando de trabajo, superándose, o se va a solucionar, ¿verdad?, haciendo deporte, o se va... Mira, hermanos, son paliativos. La realidad de las cosas, la profundidad de las cosas se solucionan y tienen un origen en el ramo espiritual. Y tenemos que entender que tenemos una interactividad con demonios todo el tiempo. Y esto es real. Lo creas o no lo creas. Jesús nos lo enseñó. Vamos a Lucas rápidamente 11:14. Y podemos ver mucho. Te puedo dejar de tarea varios versículos que los revises ahí en casa
para que te des cuenta cómo se habla tanto ahora de los seres, ¿verdad? De las huestes que son demonios. Lucas 11:14. Estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Echando fuera un demonio. ¿De dónde estaba echando fuera un demonio? De un ser humano. ¿Y qué tenía el ser humano? Dile a tu hermano, estaba mudo. ¿verdad? Dices, oye, este muchacho, ¿por qué no habla? ¿Qué le pasó? ¿Ven los neurólogos algún problema de lingüística, de algo pasó? Y Jesús dice, ¿cómo lo sanó? Había en ese hombre un ¿qué? Demonio. Un demonio. Y podemos seguir revisando Mateo 8:16. Vamos a revisar Mateo 8:16. Parece que como cristianos es necesario que nos vuelva a recordar cómo hay una interactividad. Hay muchos hermanos que están oprimidos. Hay por ahí una hermana que me contestó de una forma no agradable. Y dices, bueno, pues yo sé que no estoy hablando con la hermana. Estoy hablando con el demonio que está interactuando con esa persona. Hay veces que la conducta del ser humano no es la adecuada. ¿Cómo podemos pensar que es el ser humano el que te está agrediendo cuando nosotros como cristianos sabemos que detrás de cada ser humano, ¿verdad?, que no conoce a Dios, hay una interactividad directa de los demonios? Porque el demonio los quiere destruir. Y sabe que eres hijo de Dios y va a arremeter en contra de ti. Mira, dice la palabra de Dios, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús, o a él, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora fíjate cómo el origen de muchas enfermedades, ¿verdad? Dices, oye, ¿cómo es posible? Está joven, está en tal edad, ¿cómo es posible que se enfermó? Ahora tiene una enfermedad horrible. Bueno, la Biblia nos habla que los demonios provocan enfermedades. Marcos 1:34, también la palabra de Dios nos dice claramente, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Y podemos seguir hablando, Lucas 4:41, apúntalo nada más. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndoles no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y podemos seguir en Marcos 1:39, y por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Fíjate cómo los demonios se meten en los templos también. O sea, cuando uno piensa que en las iglesias no hay demonios, en la congregación, los demonios les gusta estar en la congregación porque les gusta atrapar a la gente de la congregación para no ser testimonio a la gente que está afuera, para que se pierdan y se vayan al infierno. Dice la palabra de Dios que de María Magdalena, la que era prostituta, echó fuera de ella 7 demonios. Y podemos ver cómo la gente, su conducta está supeditada. La esclavitud de una conducta, llámese en vicios, está supeditada al yugo de esclavitud de esa área espiritual llamada demonios. Entonces tenemos que abrir nuestra mente en esta época, amados hermanos, porque tenemos la palabra de Dios que nos ilustra y nos da el fundamento de la existencia de esos seres, tanto de ángeles caídos que vinieron a enseñar todas las artes mágicas y la ciencia que conocieron los antiguos, hombres antiguos aquí en la tierra, como de los demonios que al día de hoy siguen haciendo atrocidades sobre la humanidad. Y podemos observar cómo Jesús arremetía siempre contra estos seres, ¿verdad? Esos seres tienen la facultad de meterse en los cuerpos. Dice la palabra de Dios que el endemoniado granero echó de él, ¿verdad?, miles de demonios y se metió en un séquito de puercos. ¿Y qué hicieron esos puercos? Se echaron al desfiladero, se mataron. Entonces los demonios pueden estar sobre cuerpos vivos o bien sobre cuerpos inertes. Por eso es que hay tanta idolatría.
Un demonio se puede meter en una estatua de algún ídolo que Dios aborrece y hacer que ese ídolo llore o sangre o haga alguna situación así para que la gente se engañe y se vaya al infierno. Los demonios tienen la facultad de meterse a los cuerpos, por eso es importante que tengas cuidado de los objetos que metes a tus casas. No son muchas veces adornos, son objetos muchas veces consagrados, dirigidos por el demonio para entrar a tu hogar. Hoy en día hay muchos juguetes que están perfectamente diseñados por Satanás, como el Pikachu, que significa 100 veces o 1000 veces más poderoso que Dios, y tienen connotaciones espirituales. Y si eso no lo entendemos, amados hermanos, por eso estamos pasando las que estamos pasando, porque no nos hemos dado a la tarea, como dice Efesios 6, regresando al origen de nuestro estudio, ¿verdad? En el versículo 13 de Efesios 6 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios. Ahí está la solución. Dice la palabra de Dios: tomen la armadura, porque no están peleando sobre algo natural, sobre algo físico. El problema con tu jefe, el problema con tus vecinos, el problema en tu casa, el problema con tus finanzas, no tiene un origen físico. Dice la palabra de Dios que tenemos que tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios en qué consta a partir del versículo 14 esa armadura. Y en primera instancia dice que tenemos que tener los lomos, esta parte de aquí, ¿verdad? Los lomos, donde soportas el peso de tu cuerpo, ceñidos de la verdad. Y mucha gente ignora la verdad. Por eso la Biblia dice: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Mucha gente piensa creer por creer. Y el creer debe tener un fundamento, y el fundamento debe estar basado en la verdad, en la Escritura. Si tú no tienes la palabra de Dios retenida en tu mente, si tú no lees diario, no meditas la palabra de Dios, no lo ves nada más como un libro cualquiera, sino como la revelación de Dios para tu caminar en esta vida, entonces tú no estás con la armadura de Dios, no estás ceñido, y cuando vengan las pruebas, al no tener un cincho en los lomos, te vas a tambalear, amado, te van a tirar los trancazos, te van a tirar esas atrocidades que pasan. Pero cuando vives en la verdad, vas a saber que tus hijos van a estar bien, porque tú conoces la verdad y las promesas de la verdad. Sabes que tu vida va a estar guardada en las manos de Dios y que nadie va a tocarte, porque Dios lo tiene el control en sus manos, porque conoces la verdad. Sabes las promesas de la verdad. Por eso la armadura de Dios en primera instancia es el conocer la verdad y el vestir la verdad para mantenerte firmes como un soldado en una batalla. Y después de esto dice con mucha claridad: vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, ¿verdad?, que va en la parte pectoral. ¿Cuántas veces nos hieren, verdad? Y va directamente ¿a dónde, mija? ¿A dónde va? Corazón. Y nos hiere la gente más cercana a nosotros. Las cuestiones que dices: oye, a mí la semana pasada me dijeron unas cosas horribles. Y me lo han dicho: falso pastor, no sé cuántas cosas, atentando contra mi integridad, atentando con el objetivo que Dios puso en mi vida, en mi caminar. Y si no tienes esa coraza que solamente viene a través de la Escritura, me van a hacer efecto, porque el maligno lanza dardos. Por eso es que la gente que más te lastima es la que más cerca está de ti. Y la coraza forma parte de esa armadura que Dios nos habla, porque dice aquí claramente, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y muchas veces andamos descalzos y andamos caminando por terrenos que no nos convienen. Dile a tu hermano: andas caminando por lugares que no te convienen. Andas caminando en tu vida por situaciones que no te edifican. Y si no estás calzado, te vas a espinar, amado. Vas a dejar de caminar como debes de caminar. Te vas a desviar. El caminar nos lleva a un destino. Dile a tu hermano: el caminar bíblicamente se refiere a un destino. Te van a cambiar el destino porque no estás calzado del Evangelio.
La gente se mantiene de la secreta y hoy ves cuánta gente se muere y nosotros tenemos que anunciar que hay esperanza, hay vida. Por eso es importante que compartas. No tenemos un fin lucrativo para que compartas las conferencias, simplemente son para que la gente conozca y pueda quizá llamarle la atención. Podrás salvar la vida probablemente de muchos jóvenes que están pensando en suicidarse cuando tú compartes la palabra de Dios. Ese es el calzado del Evangelio, avanzados a un destino claro y objetivo. Y dice la palabra de Dios, así como el Evangelio, ¿verdad? Tomar el escudo, porque el escudo es una protección. El escudo te lleva a un lugar. El escudo te protege de todo lo que te lanzan. Es una arma defensiva. ¿Cuál es el escudo de la fe? Mucha gente vive en su creencia. Hemos hablado mucho de eso, de la diferencia entre creencia y fe. Creer por creer, hasta el diablo cree. Pero el que tiene fe, por la fe vivirá. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona que tiene fe es porque conoce la Escritura, si no, está engañando en su religión. Sabe cómo piensa Dios, sabe cuáles son los principios de Dios, sabe cuáles son las normas de Dios, los conceptos de Dios, sabe del porvenir de Dios, sabe del amor de Dios, sabe de la salvación, sabe del juicio, sabe de lo que dice Dios, no de lo que creen sus religiones o tradiciones. Y la fe, cuando tú usas la fe, podrán decirte cantidad de energías en el mundo, o de religiones, o de sectas, y tú te mantendrás firme en tu fe. Acuérdate que el diablo te viene a engañar. Y después del engaño viene la destrucción, y después de la destrucción te va a llevar a la muerte. Así va a ser, amado. Ese es su caminar de Satanás y de los demonios que le sirven. Y déjame decirte, algo es seguro, tú que me estás oyendo, estás asignado con varios demonios en tu vida para hacerte tropezar, destruirte y matarte. Pero si tú conoces a Jesucristo y recibes a Jesucristo, tú tendrás muchos ángeles y la misma presencia de Dios que te cuidarán de todas esas situaciones espirituales. Así que, amado hermano, orando en todo tiempo. Si eres una persona que no estás acostumbrada a orar, estás perdiendo una batalla que lamentarás. Si tú no eres una persona que oras por tus hijos, que oras por tu casa, que oras por tu vida, que oras por tu porvenir, que oras por tu iglesia, por tus pastores, por tus hermanos, si no eres una persona que se mantiene en oración con Dios, creyendo que Él te escucha, creyendo que Él te ayuda, estás perdiendo el sentido de esta vida. Y está ganando la batalla Satanás y sus demonios para desviarte del plan de salvación de Cristo. Así que, amado hermano, no seamos pasivos en los tiempos que vivimos. Se habla de guerra, se habla de rumores de guerra, vivimos guerras frías, vivimos una crisis económica como nunca la habíamos pasado, vivimos una crisis política, vivimos una crisis moral, vivimos una crisis social, vivimos crisis y crisis y crisis. Y si no entendemos que la oración del justo puede mover la mano de Dios, entonces, amado hermano, te vas a hundir en la crisis que Satanás ha planeado para toda la gente que no ha conocido a Cristo. Así que orar sin cesar. Yo llevo ya muchos meses que en automático me levanto a las 5 de la mañana. En automático. Y sé que es un llamado de Dios y me doblo y me pongo a orar. En la semana tuve que salir de viaje y me levanté un poco más temprano. Y ahí donde podía me ponía a orar. No puedes dejar de orar. Salir sin oración de tu casa es salir desnudo, desprotegido, exhibido, para que cualquier demonio te agarre y a través de las mentiras y sus engaños termine destruyéndote hasta llevarte a la muerte. Así que, cristiano que me escuchas, ser humano, sensible a la voz de Dios, es el momento de tomar conciencia de que el mundo espiritual es real. Y que Dios ha mandado a sus ángeles para que no tropieces, siempre y cuando tú le creas a Jesucristo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a cada persona que ha estado oyendo, a personas que no han terminado de entender, que no han terminado de definir sus vidas, cuya prioridad todavía no es Jesucristo en ellos, Señor.
Permíteles, Padre, que por este tiempo puedan ellos comprender que tú les amas, Jesús. Que para ti ellos son personas muy importantes, no por su apariencia, sino porque tú los formaste, Jesús. Hoy te pido por cada uno de ellos, para que el demonio con sus religiones y tradiciones no los desvíe, Jesús. Porque han sido llamados a salvación, han sido llamados a una vida diferente, han sido llamados a la protección de Dios. Hoy bendecimos a esas personas para que la palabra de Dios penetre, Señor, hasta lo más profundo de su ser y crea en ellos un efecto, Señor, que dé buenas obras conforme a tu verdad y tu propósito. Hoy bendecimos a cada ser humano que esté escuchando y que escuchará estas conferencias, para que vea y entienda que hay una explicación de la forma en que está viviendo y de las circunstancias que está enfrentando, para que doble sus rodillas y clame a Jesucristo, para que Jesucristo venga a su vida, entre a su corazón y traiga nuevas expectativas, Señor. Afianza los pies de las personas que has llamado a salvación. Afianza, Señor, los pies y las mentes de las personas que han sido llamados a conocer tu verdad, para que ellos den testimonio a tanta gente que aún no te conoce, que Jesucristo es la respuesta para sus vidas. Te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir, Dios. Bendecimos a cada persona que escuchó esta conferencia. Y mi Dios, estamos seguros que tú llegas en el momento indicado a cada vida. Hoy te pedimos, Padre, que esa oportunidad sea exacta en cada ser humano, Señor. Y no permitas que el diablo se salga con la suya. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que así sea.